mis saludos e invitándolos a que no nos descuidemos frente a la pandemia, paso a leerles mi artículo de esta quincena, que es un balance de lo ocurrido en el último año y se titula A un año de la pandemia. Hubiera sido mejor equivocarnos, pero lamentablemente tuvimos razón quienes hace un año advertimos que Colombia iba a estar entre los países a los que les iba a ir peor con una pandemia que provocaría grandes cifras de enfermos y muertos, al igual que graves daños económicos y sociales en cada país y en el mundo, incluso superiores a los de la crisis iniciada en 1929. Y se confirmó que Iván Duque y la clase política que lo respalda no acertarían en las medidas que debían tomarse. A la vista quedaron las notorias fallas del sistema de salud en la atención a los pacientes, las políticas oficiales contra las IPS públicas y privadas y el escandaloso maltrato a los trabajadores de la salud, quienes, con ejemplar patriotismo y espíritu de sacrificio, han hecho inmensos esfuerzos para suplir las muchas deficiencias de una organización diseñada para priorizar las ganancias de las EPS sobre la salud de los colombianos. Al manejar los recursos públicos de la UPC, 46,5 billones de pesos anuales, como si fueran de su propiedad. Además, el duquismo tramita la Ley 010 que empeorará el sistema de salud, como lo han denunciado diferentes agremiaciones del sector. La vida ratificó asimismo los efectos negativos de tratar las vacunas como otro negocio más, porque en el mundo aumentan quienes se enferman y mueren no por falta de conocimientos científicos, sino porque las potencias económicas, al servicio de la extrema codicia de las Big Pharma, se han negado a utilizar las cláusulas de la propia Organización Mundial del Comercio que permiten darles el trato de bienes públicos para poder producirlas en cantidades suficientes y a costos menores. Tan leonino es lo impuesto en vacunas por las transnacionales que, temerosos de dar la cara y con la complicidad de los duques de todas partes, ocultaron los textos leoninos de los contratos. Y Colombia fue de los países que empezó a vacunar más tarde, pero es probable que sí quede entre los primeros en hacerlo con la mayor lentitud, incapacidad que no me alegra porque la evidencia demuestra que esa es un arma poderosa contra el coronavirus. Más lo peor, porque está en la base de todo lo que tan mal funciona en el mundo y en Colombia, fue que se confirmó que no era cierto que el neoliberalismo había muerto, que sus promotores renunciarían a sus concepciones a pesar de que las tantas lacras sociales destapadas por la crisis demuestran una globalización de países ganadores y perdedores, con Colombia entre estos últimos, víctimas de un modelo económico tan regresivo que ni siquiera les permite darles empleo productivo a sus naciones, condenándonos al desempleo y a una economía de mercado subdesarrollada y pobre, exceptuando a pequeñas porciones de sus territorios y actividades en las que nos movemos una parte muy menor de sus habitantes. Si Colombia fuera Alemania u otro de los países capitalistas desarrollados, Duque y Carrasquilla propondrían más cambios en la orientación económica y social del país, pero no. Insisten en lo mismo que ha fracasado, porque a ellos, a la alta burocracia estatal, a la clase política y al puñado que favorecen, sí les va muy bien, en medio del océano de desempleados y pobres y de clases medias y empresarios que no progresan como podrían progresar. Cada día se confirma la aguda frase del ingeniero australiano que dijo: Colombia progresa en las noches cuando los gobiernos duermen. La reforma tributaria confirma el mal gobierno, porque al sacarles 27,3 billones de pesos a los pobres y a las clases medias, no solo los maltrata aún más, también debilita la economía al reducir la capacidad de compra y de venta del país. Al agro lo golpea por partida doble, al encarecerle sus productos y promover mayores importaciones de alimentos. Tras la falacia de presentarlo como verde, un alto impuesto al carbón térmico les encarece sus productos a la industria, lo que facilita importar y contrabandear. Coletilla. Entre los demócratas cayó muy bien que el Consejo Nacional Electoral, con estricto apego a la Ley 1475 en su artículo 14, le reconociera personería jurídica, dignidad, partido que defiende los intereses de los sectores populares, clases medias y empresarios que promueven el progreso del país. Dignidad respalda además el gran proyecto unitario de la Coalición por la Esperanza 2022 que promovemos con Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán,
Ángela Robledo, Juan Fernando Cristo y la Alianza Verde. Bienvenidos los colombianos y colombianas que desean el auténtico progreso del país. Bogotá, 23 de abril del 2021. Muchas gracias. Muy buenas noches, me es muy grato estar con ustedes, colombianas y colombianos, otra vez pues saliendo por estos medios a explicar cosas de importancia nacional. Como ya ustedes saben, esta noche vamos a hablar del tema de la nefasta, de la horrible reforma tributaria que el presidente Duque pues no nos ha propuesto, porque realmente lo que están es haciendo todo el esfuerzo por imponerla. Vamos a entrar en detalles sobre este asunto que es de una gran importancia. Antes de entrar en materia, pues invitarlos a que nos cuidemos, ¿no? En serio, hay que cuidarnos. Esto de la pandemia es muy complicado, inclusive quienes se han vacunado tienen que seguir o tenemos que seguirnos cuidando. Y bueno, y ojalá todo el mundo vacunarse. Hay que seguir, digamos, pendientes de este asunto, atendiendo las recomendaciones de la ciencia. Bueno, entremos en materia. Alguien decía, y en este caso, alguien decía, no, el ministro Colbert del rey Luis XIV de Francia, esto lo repito mucho en tiempos de reforma tributaria, decía que una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que el ganso chille demasiado, desplumarlo sin que chille demasiado. Y esta sí que es bien clásica en esto, porque ¿para qué? Pero Duque y Carrasquilla están muy dedicados a la desplumada, pero sin que chille demasiado, o sea, bregando a engañarnos, a faltar a la verdad. Por eso, como acabamos de ver con el representante a la Cámara de Dignidad, Jorge Gómez, le interpusimos una acción disciplinaria al presidente de la República, a Iván Duque, porque él salió ante los medios de comunicación y, faltando a la verdad, dijo que esto no era una reforma tributaria. No podemos seguir tolerándole a quienes nos gobiernan que mientan descaradamente. Ese mensaje de que ser vivo paga, que ser astuto y mañoso y engañar paga, no puede seguir. No se le puede seguir abriendo camino, y aquí la ley habla de la moralidad administrativa y de la buena fe con la que tenemos que actuar los servidores públicos. Bueno, ¿cómo va a ser lo que nos van a sacar a los colombianos, o lo que apuntan a sacar? Las cifras son estas: un total de 31 billones de pesos. 31 billones de pesos es por lo que van, digamos, de entrada. Ese monto se reparte de esta manera. Impuestos indirectos, o sea, IVA y los llamados impuestos verdes, que es un fraude, 10.3 billones de pesos, millones de millones. E impuestos a las personas naturales, por 17 billones de pesos. Aquí se vuelve una cosa que es muy importante tenerlo en cuenta, y es que el 88% de estos impuestos van a pobres por los impuestos indirectos, IVA y otros, y a las personas naturales no empresas. O sea que son, por definición, 27.3 billones de pesos de los 31 dirigidos a pobres y a clases medias. Este es, digamos, el enfoque principal. ¿De dónde va a salir la plata? No va a salir de los más adinerados, va a salir es de los sectores populares. Cuando debatía yo con alguien duquista, un día me decía, no, lo que pasa, senador, es que aquí todos los impuestos de Colombia solo los pagan 1.000 empresas, entonces aquí hay que lograr que otros colombianos también pongan plata. Yo en ese momento le refuté, le dije, eso no es cierto, y les voy a mostrar a ustedes cómo no es cierto. Estos son datos de la DIAN, los que le voy a dar. Los impuestos indirectos en Colombia, que son impuestos como el impuesto a los combustibles, como el IVA, como los aranceles, etcétera, aportan el 53% de los tributos que se recaudan en Colombia. Entonces, ya el cuento de que 1.000 empresas pagan todos los impuestos, pues es bajo. 53% lo ponen los sectores populares y las clases medias, que son los golpeados por los impuestos indirectos. En el impuesto de renta, que es el que tiene que ver con que grava, digamos, ganancias o ingresos, los grandes contribuyentes, que son unos 1.500 empresas, una cosa de este corte, aportan el 28% del total del recaudo nacional, el 30% en resumen. O sea, que no es cierto entonces que 1.000 empresas pagan todos los impuestos que se recaudan en Colombia.
Las personas naturales, otras empresas más pequeñas pagan el 7,5% del total de los impuestos, lo que muestra es que son empresas supremamente débiles y ahora voy a detallar eso. Y las personas naturales, incluidas las asalariadas y las que reciben ingresos por recursos de capital o negocios, aportan el 9% del total de los impuestos. En resumen, no es verdad que unas pocas empresas paguen todos los impuestos que se pagan en Colombia. La mayoría de los impuestos, por lo que acabo de leerles, los pagamos entre los pobres y las clases medias. Ese es un hecho. Voy a darles otras cifras para que esto se entienda mejor. Dice Jorge Spitia, que es una de las personas que más sabe de este asunto, que 25.500 empresas, que de 25.500 empresas que están en la Superintendencia de Sociedades, que son las más grandes, 1.119 de esas tienen el 75% de las utilidades. Colombia es un país de unas utilidades empresariales muy concentradas. 166 empresas de esas 25.500 tienen el 50% de las utilidades antes de impuestos. O sea, tenemos un sistema de economía empresarial fuertemente concentrado. El índice Gini, que mide desigualdad, el Gini de utilidades es 0.81, que en resumen quiere decir que unas muy pocas empresas se quedan con una parte inmensa de las utilidades. Entonces, por este lado, pues no debe sorprender que, bueno, hagan un aporte que es significativo del orden del 30% estos grandes contribuyentes, pero es que por lo que acabamos de ver, pues las utilidades están muy concentradas y el impuesto de renta grava son ganancias o ingresos en el caso de los sueldos. Pero hay otra cifra que ha entrado a detallar sobre este asunto Luis Jorge Garay. Ha entrado a detallar esto, que es bien importante tenerlo en cuenta. Una cosa son los impuestos nominales y otra cosa son los impuestos reales, como pasa con las tasas de interés. Una cosa es la tasa nominal que a uno le cobra el banco y otra es la real, que siempre es más alta que la nominal. Bueno, en impuestos pasa lo mismo, pero lo que aquí tiende a suceder es que el impuesto real es bastante más bajo que el nominal. Entonces, en el caso de las empresas, Garay y Spitia resumieron esto de esta manera, ¿no? El 10% de las empresas más ricas paga como tasa efectiva del impuesto de renta el 4.54%, cuando debería estar aportando del orden del 32%, de acuerdo con las tasas nominales. El 1% de las más ricas, el 3.93%, que son las súper ricas. Y las súper ricas aportan el 3.68%. Y son el 0.1 de las empresas. Y en personas naturales pasa parecido. Las personas naturales más adineradas aportan el 2.58% de sus, pues digamos, de impuesto de renta, la tasa efectiva, y el 0.1%, o sea, las más adineradas, el 2.26%. Esta es la realidad tributaria, que es distinta a las tasas nominales y al discurso que nos echan. O sea, Colombia es un país donde, repito, la realidad tributaria es muy lejana de la teoría tributaria, de lo que a uno le dicen. Son cosas distintas, repito, tasas nominales y tasas reales. Y esto en parte se explica por una cosa que es esta, y es que en Colombia hay por lo menos 300 billones de pesos de colombianos en paraísos fiscales. Paraísos fiscales los debían llamar más bien antros fiscales, pues países como Panamá, muchos sitios en las Antillas, Delaware, un estado norteamericano, Luxemburgo, en Europa, etcétera, que son sitios donde se van a esconder ganancias y recursos económicos grandes, pues en lo fundamental gente adinerada. ¿Para qué? Para no evadir impuestos. Bueno, además de no evadir impuestos, también para mil actos delictivos. Por ahí se mueven las platas del narcotráfico, de la trata de blancas, de armas, del contrabando, del lavado de dineros, etcétera, etcétera. Y recordemos que en Colombia, cuando estalló el escándalo, los que llamaron los Panama Papers, o sea, los papeles de Panamá, que es un antro fiscal, aquí aparecieron un poco de notables ahí.
Y en el debate que hicimos sobre Carrasquilla, las fuerzas de la oposición, explicamos cómo Carrasquilla era uno de los que tenía empresas radicadas en Panamá, en estas jugarretas, que no nos vengan a echar cuentos. Es que por donde uno mire a Carrasquilla es indigno para estar en este cargo y no nos debe sorprender que él sea quien esté auspiciando una reforma tan retardataria como esta. Demos unos ejemplos de cómo realmente la gente no paga lo que debería pagar. En estos días alguien explicó cómo, hoy está en el diario El Espectador mejor, un senador de la República de Colombia que recibe dividendos distintos de sus sueldos, pues de sus pagos como senador, por 600 millones de pesos, no paga un centavo de impuestos sobre esos 600 millones. Algo debería pagar. O está el caso de otro senador de la República también mencionado, que tiene un patrimonio por 150.000 millones de pesos y apenas paga por impuestos 178 millones de pesos en el año. O sea, esa es una suma supremamente baja para un patrimonio de 150.000 millones de pesos. Entonces, aquí hay un problema de evasión tributaria. Una puede ser ilegal, otra puede ser, no la llamemos evasión, sino una serie de descuentos tributarios que son parte de la legislación, porque en las reformas tributarias les dan un trato preferencial pues a ciertos sectores de la vida nacional, de forma tal que siendo muy adinerados no pagan los impuestos que deberían pagar, pues para aportarle al progreso nacional. No olvidemos que todo quien es adinerado en Colombia, y eso no es un crimen, pues ha hecho su fortuna, digamos, aprovechándose o apoyándose en todo lo que el país les brinda o nos brinda a todos los colombianos: educación, infraestructura, salud. Así esas cosas no funcionan bien, lo cierto es que nadie construye una fortuna en Colombia si no es apoyándose en la realidad del país. Entonces lo mínimo que tenemos que hacer las personas es aportarle a este país en su desarrollo, y eso se tiene que hacer con impuestos. Echemos un poquito de teoría sobre este asunto, que es interesante mencionarlo. ¿Cuáles son los impuestos progresivos y los reaccionarios? Antes del capitalismo, antes de la modernidad de la economía de mercado, todos los impuestos eran indirectos. ¿Eso qué quiere decir indirectos? Que solo pagaban impuestos de verdad los pobres. Entonces, digamos, aquí en la colonia española, los impuestos todos eran de tipo de aranceles a las importaciones, que son impuestos indirectos pagados principalmente por los pobres y las clases medias, o el impuesto al tabaco, o el impuesto al aguardiente, o el impuesto a los naipes. Uno de los aspectos progresivos de la revolución industrial y de la modernidad y el aparecimiento de las economías de mercado es que se empezó a gravar a las personas de acuerdo con su riqueza cierta. ¿Sí? No sobre teorías, y aparecieron entonces los impuestos directos. Los impuestos directos. Hay entonces impuestos directos e indirectos. Y la Constitución Nacional, en su artículo 363, dice que los impuestos en Colombia deben ser progresivos, entre otras características. ¿Qué quiere decir progresivo? Que paga más el que más tiene y menos el que más tiene, y no debería pagar nada el que no tiene nada, pues apenas obvio. Es que la persona adinerada, entre otras cosas, paga los impuestos es volviéndose menos rica al año siguiente, mientras que los sectores populares y las clases medias pagan sus impuestos es dejando de consumir, renunciando a comida o a vestuario o a recreación o a educación para la familia o a salud. Entonces fíjense en que son cosas bien distintas. Ese cuento de que todo el mundo pague, que todos somos iguales y que todos paguemos, no es cierto desde la democracia tributaria, y hay detalles que hay que mirar con atención. Detallemos esto un poquito más. Ilustrémoslo de esta manera. Un impuesto indirecto clásico, muy conocido, es el impuesto a los combustibles, al galón de gasolina o de ACPM. Como el impuesto es X, no importa en este momento la cifra, digamos 1.000. Entonces a uno le dice, no, es que es muy democrático, porque lo mismo paga el carro del rico que el carro del pobre. Bueno, ahí es donde no es democrático, ahí es donde no es progresivo, porque para un magnate 1.000 pesos de un impuesto en gasolina pues puede ser una suma despreciable, pero para una persona que no es adinerada puede ser una suma importante en un galón de gasolina. Y cuando miramos el transporte público y vemos que son millones y millones de personas las que se transportan, casi todos pobres y clases medias, entonces vemos que ese impuesto está golpeando principalmente a los sectores populares y a las clases medias. Pero además, cuando miramos transporte de carga, pues ¿qué es lo que sucede? Que cuando se le pone un impuesto a la gasolina o a la CPM, eso no son impuestos verdes, eso es demagogia barata para engañar a la gente. Cuando un camión que está cargando panela le cobran un impuesto carísimo por los combustibles,
ese impuesto se le traslada a la panela, al consumidor. O sea, esos llamados impuestos verdes como ese de los combustibles son impuestos, es a la comida, a la papa, a la panela, a la ropa de las gentes sencillas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un debate bien interesante en torno al tema de qué es lo democrático y qué no es lo democrático. Y repito, por constitución, dice la norma en Colombia que deben ser progresivos y progresivos tienen que ver con lo que les estoy explicando. Los impuestos indirectos como el IVA son por definición regresivos, reaccionarios, retardatarios. Lo decía Fernando Londoño Londoño, sí, el padre de Fernando Londoño Hoyos. Lo dijo hace muchos años en Manizales, hablando de los impuestos al café. Dijo, esos son impuestos inicuos y detestables porque caen con la misma fuerza sobre quien tiene mucho que sobre quien no tiene nada. O sea, la señora más pobre del barrio popular más pobre de Colombia, cuando paga un IVA por una barra de jabón o por un desodorante, está pagando el mismo impuesto que paga la persona más adinerada de Colombia. Eso es profundamente regresivo, profundamente retardatario. Y esta lógica también se debe aplicar a los impuestos de renta. No debe ser igual la tasa de renta de una gran transnacional descomunalmente grande o de un gran banco que la tasa de renta que le ponen a una empresa pequeña o a una empresa mediana. Sobre esto yo he presentado en las 3 últimas reformas tributarias, o hemos mejor presentado. Esto ha estado muy cerca de esto, la COPI Bogotá, Cundinamarca y con otros congresistas. Hemos presentado una reforma tributaria que apunte a que los impuestos de renta de las empresas sean con tasas distintas, tasas más altas para las empresas que más ganan y van bajando, pues para irse adecuando a las realidades, porque no es lo mismo una empresa que tiene una utilidad de 20 millones de pesos al año, bueno, lo que sea, que una empresa que se gana miles y miles de millones de pesos al año. Esto es parte de la progresividad. Esto es tan ilegal que tenemos una demanda, y es bueno recordarles a los señores magistrados de la Corte Constitucional, hace como 2 años pusimos una demanda sobre esto y no nos lo han respondido, exigiendo que la Corte Constitucional ordene que en Colombia los impuestos tienen que ser progresivos. Bueno, entremos ya con este marco general, se entiende mejor entonces de qué se trata este asunto, para que se entienda cómo es de retardataria la reforma, cómo Duque y Carrasquilla están pasando a la historia de Colombia como los peores presidentes en lo relativo a este asunto del que estamos hablando, aun cuando antes también ha habido mil problemas. Bueno, lo primero que vamos a hablar es que esta reforma aumenta los precios de la comida. Ellos dicen que no tiene IVA, pero lo que están es haciendo una maniobra, no voy a entrar en detalles para no enredar, de ciertos bienes pasarlos de exentos a excluidos, ¿sí? Lo que en resumen quiere decir en el caso del agro, que por la vía de gravar, no el bien final, es decir, no la papa, sino los insumos para la producción de la papa, pues con un IVA se le termina encareciendo el bien al consumidor. Entonces van a aumentar los precios de todas las carnes, de res, de cerdo, de pollo, pescado, todo. La leche, el queso, los huevos, cebollas y tubérculos, papas de todos los tipos, tomate, lechuga, hortalizas, frutas, café, cebada, avena, arroz, maíz, azúcar, cacao, panela, pan, sal, antibióticos, medicinas, esto es inaudito, antibióticos, vitaminas, artículos médicos como gasas y vendas, abonos, preservativos, anteojos, lápices y colores, tampones higiénicos. Esto me duele bastante porque en una reforma tributaria logramos ganar que no le pusieran IVA a las toallas sanitarias y a los tampones que por razones de la naturaleza tienen que usar las mujeres. Bueno, una de las hazañas de Duque y Carrasquilla es que les van a meter otro golpe duro a las mujeres colombianas, particularmente sobre un tema en el que lo que se les castiga es su naturaleza de ser humanos. Entonces, absolutamente inaudito. Y repito, esto fue un gran triunfo del movimiento femenino
colombiano en la última reforma tributaria. Bueno, también por esta misma vía se van a encarecer el almacenamiento de los productos agrícolas, los bienes de capital como palas, picos, barcazas, troncos para maderas, el algodón y los derivados del algodón, insecticidas, raticidas, herbicidas, inhibidores de germinación, o sea, todo esto es para producción agrícola. Y todo este encarecimiento de esta producción se le traslada al consumidor, eso no tiene otra manera de hacerse. O sea que aun cuando Carrasquilla y Duque falten a la verdad, sí les van a aumentar los impuestos a la comida. A ese hombre de la calle o a esa mujer de calle, por mucha miseria que tenga, se lo clavan con esta reforma tributaria. Esto es absolutamente inaceptable. Pero esto además tiene una carambola. Es que en la medida en que se aumentan los precios de los alimentos, como lo acabo de explicar, se encarece la producción de alimentos y, por supuesto, eso termina, se encarecen los alimentos y eso disminuye el consumo y golpea a los productores, a los campesinos, a los indígenas, a los empresarios. Los termina golpeando. Y un asunto que es parte del secreto de esta carrasquillada, y es que por esa vía, como en el exterior no se pagan estos mismos gravámenes, se abaratan las importaciones frente a la producción nacional y desplazan producción nacional por producción extranjera. Ahora, no se hagan ilusiones que es que entonces el importador importa más barato y vende más barato. No, se clavan a la gente hasta el alma. Aquí pueden pasar lo que pase con la cebada y las cerveceras van a seguir vendiendo la cerveza carísima como la han vendido toda la vida. Este es un aspecto bien notorio de lo retardatario de la reforma tributaria. Pero no es solo esto. Voy a mencionar otros asuntos. Paneles solares, IVA de 5%, bicicletas eléctricas, motocicletas, monopatines, que estaban excluidos. Empiezan a pagar IVA, servicios de salud de cirugías estéticas, el teléfono local después de los primeros 325 minutos para estrato 6, servicios funerarios y de cremación, alquiler y mantenimiento de tumbas y mausoleos, licencias de software para desarrollo comercial, suministro de páginas web, servidores hosting. Eso lo graban. Todo esto que no estaba pagando impuestos empieza a pagar impuestos. A la gasolina y al ACPM, o sea, otro golpe a los combustibles, es decir, otro golpe a los pobres por las que ya expliqué, la panela, etcétera. El IVA les pasa de 5 a 19%. Van a meterle un golpe duro de impuesto al carbón con el que producen las térmicas. Y eso, estos cínicos lo van a presentar como un impuesto verde. Ningún impuesto verde. Cuando se le pone un impuesto al carbón de las térmicas, lo que pasa es que sube el precio de la electricidad. ¿Qué tiene de verde? Es que no, los pobres, más pobres de Colombia y las clases medias no tienen que pagar luz. No, que no nos vengan con más cuenticos, porque eso no en nada modifica el consumo. La gente tiene que seguir consumiendo electricidad, ¿o qué? O que porque el impuesto es verde, entonces apaga todos los bombillos de la casa, que no sean politiqueros y demagogos con estos cuentos que nos están echando. Otro impuesto indirecto duro, al transporte le dan durísimo por lo que estoy mencionando, ¿no? Pero mencionemos más. Un impuesto nacional a los vehículos, todos los vehículos. Un impuesto, no tengo tiempo para entrar en los detalles, pero es sobre el valor del vehículo, impuesto importante entre el 1,5 y el 3,5, todos, incluidas las motos. ¿Puede haber algo más pobre que un motociclista o no? Es que esos son sectores populares de trabajadores. Pues bueno, les van a gravar las motos, bueno, y los camiones también y todo. Los servicios públicos y el internet. En el caso de los servicios públicos, agua, luz, etcétera, electricidad, IVA de 19% a los estratos 4, 5 y 6. Estamos hablando del 24% de las familias de Colombia. Entonces, aquí al del estrato 4, yo después me voy a detener en eso, lo graduaron de súper rico de Colombia. Hágame el favor, porque el cuento es que estos son impuestos que dice que a los ricos, 4, 5 y 6, 24% de las familias de Colombia, un país donde la riqueza está tan concentrada como esta. Y la conexión y acceso a Internet para estratos, a esos los cogen desde el tercero, el 3, el 4, el 5 y el 6, que son bienes hoy por hoy de primera necesidad. Entonces, estamos en la pandemia, muchas cosas se están haciendo por conexión de Internet y Carrasquilla y Duque aprovechan para subirle los impuestos a este
a este sector. Ojo, transportadores y colombianos propietarios de vehículos. Se autorizan peajes urbanos en las capitales de Colombia y peajes en las vías terciarias, que son como unas trochas, y les van a meter peajes también. Esto es lo que tiene que ver hasta aquí con los impuestos indirectos. Veamos ahora los temas de renta. ¿Qué va a pasar con el impuesto de renta? Van a coger a los asalariados, los van a coger a que paguen impuesto de renta desde 2.4 millones de pesos de ingreso al mes. Claro, frente al que se está muriendo de hambre, eso sonará como unos pesos, pero eso es una suma supremamente baja. Desde 2.4 millones de sueldo los cogen con impuesto de renta. Y para el 2023 será desde 1.6 millones. Es que esto es el colmo de los desalmados. Hola. Porque además no olvidemos una cosa, siempre que se analice clase media, tengan en cuenta esto, colombianas y colombianos. Es cierto que el de clase media gana un poco más que el más pobre, pues claro, gana más que el mínimo y ni se diga de los informales. Pero así son sus compromisos, son sus costos, sus deudas de vivienda. Normalmente tienen que pagar educación privada porque el Estado no da la educación pública que se debería dar. Bueno, y tienen otra serie de necesidades. Y si el de la clase media es media, media o media alta, pues también tienen más necesidades. Sí, y entonces no es tan fácil despacharse con el cuento de que súbanle los impuestos, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienen que hacer estos compatriotas, reducir su nivel de vida, recortar necesidades, que son necesidades que les resultan básicas a ellos. Bueno, otro impuesto a la clase media, un impuesto del 10% sobre sueldos mayores de 10 millones. Otra vez el cuento de que esos son los ricos y los súper ricos, cosa que por supuesto no corresponde con la realidad. Bueno, empiezan a gravar a los pensionados. Esta es una tronera que están hablando. En las centrales obreras de trabajadores han estado muy pilas y lo han rechazado. Desde 4.8 millones de pesos mensuales van a gravar las pensiones de la clase media. Me detengo un poco en esto. ¿Quién es un pensionado? Porque nos los quieren presentar como unos privilegiados y unos tipos y unas mujeres ahí. Nada. ¿Quién es un pensionado? Una persona que luchando en su vida logró cotizar para pensiones durante muchísimos años, cotizó lo que le dijeron en el Estado que cotizara. Él no se fijó su propia cotización, lo que le dijeron. Bueno, con eso cumplió un número inmenso de años sirviéndole a este país y se logró pensionar. Cuando se pensiona con una pensión bastante más baja que lo que ganaba. O sea que ahí su vida ya se le recorta. Además le suben bastante su pago en salud. O sea que vuelve y se le recorta el ingreso. ¿Sí? Y sigue teniendo un montón de necesidades de sus familias, de clase media, pero son necesidades. Y entonces ahora se están inventando el cuento de que es que esos son los ricos. Y entonces le clavan una pensión desde 4.8 millones de pesos hacia arriba. Pero ojo, trabajadores y trabajadoras, es abriendo la puerta a lo que están. En la próxima reforma tributaria, y seguro que tienen otra en mente los de la OCDE, entonces ya no será desde 4.8, sino desde más abajo. El IVA en Colombia empezó hace muchísimos años con un IVA que ya no recuerdo bien, pero era como del 2 o el 4% y poquitos bienes. Y con ese cuento nos lo metieron. Y miren dónde vamos ya, ¿sí? Suben y suben y suben y suben. Porque esto además tiene otro secreto. Parte de esta reforma tributaria es para financiar algunos pesos que les dan a unos pobres de Colombia. No a todos, sino a unos. O sea, le sacan plata a todos los pobres y les dan a unos pocos. Sí, o sea, y los vuelven carne de urna. Eso tiene mucho de politiquería. Con buena parte de estas platas es con las que se compran los votos y hacen corrupción para arriar electores a las urnas y después gobernar mal y aprobar reformas tributarias como estas. Bueno, y me detengo un poco sobre los impuestos verdes, ya lo he mencionado, pero quiero ratificar. Entonces, bolsas plásticas, impuesto verde, no, impuesto a los pobres que tienen que echar unas papas entre una bolsa plástica o un agricultor que necesita transportar cualquier cosa, ¿cierto? Impuesto al carbono, ya lo mencioné. Impuesto a los combustibles, la misma cosa. Esos son impuestos regresivos por definición, no tienen salvación. No tienen salvación. O sea, lo que se haga al final con un impuesto, con una plata que se recaude, no es el aspecto principal de la discusión. Bueno, vamos ya terminando. Creo que nos ha rendido. Creo que nos ha rendido. Esta estructura tributaria que cada vez están montando más,
que es contra los pobres y contra las clases medias, es profundamente retardataria por otra razón que normalmente la gente no la ve y que muchos empresarios no ven. Mucha gente que vende cosas, transportadores, restaurantes, industriales, agricultores, muchos no lo ven. Y es este asunto. Es que si el Estado le saca a los pobres y a las clases medias 31 billones de pesos del bolsillo, pues una parte muy grande de esa plata no se convertirá en compras de los colombianos. Y si la gente compra menos, pues los productores venden menos el de la industria, el del agro, el del restaurante, el del transporte, el de la recreación, todo el mundo. Entonces, estas reformas tributarias tan duras contra los consumidores son retardatarias por la vía de que golpean el aparato productivo y económico. Y si la industria del agro no prospera, pues hay menos empleo, por razones obvias. Y si hay menos empleo, hay menos ingresos para las gentes sencillas y hay menos capacidad de compra y se monta una especie de círculo perverso, un círculo vicioso que lesiona la economía nacional. Esto es bien importante que lo entendamos. Entonces aquí Duque y Carrasquilla, que le deberían dar el premio Nobel de Economía por sus aportes a la ciencia económica, se están inventando una economía de mercado sin compradores, es decir, sin mercado. Porque el mercado lo que quiere decir son los compradores. Son los compradores. Entonces están inventando una economía de mercado que no tiene mercado. Porque claro, pues como ellos no están pensando en el país, en el progreso de Colombia, ellos piensan en unas pequeñas roscas, principalmente en las transnacionales, y como a esos les va bien, y a ellos y a los Carrasquillas y a las Duques también les va bien, entonces ya les parece que les va bien a todo el mundo. Aquí hay que recordarle una cosa a la gente seria de Colombia. Hace muchos años, en una situación, digamos, diferente de esta, pero que me sirve la frase que voy a usar, un dirigente gremial muy importante del país en esos días, muy famoso, ¿sí? Fabio Echeverry Correa dijo, la economía va bien, pero el país va mal. La economía va bien, pero el país va mal. ¿Él qué estaba diciendo? Mis agremiados, la gente que yo represento, les está yendo bien, pero al resto de Colombia le está yendo bien. Bueno, es lo mismo que nos está pasando. Al sector financiero le fue súper bien el año pasado. Aquí hubo un poco de gente que le fue súper bien el año pasado. Y a nivel mundial ni se diga, las recontrautilidades, las sobreutilidades de los más ricos del mundo en estos años de la pandemia, eso ha sido una locura. No solo los de las vacunas, otros muchísimos. Y resulta que llega la reforma tributaria y le caen a la gente más sencilla y a los más débiles, con una visión perfectamente retardataria, perfectamente retardataria. A eso agreguémosle una cosa. Este es un gobierno derrochón. Yo creo que es el más derrochón de todos. Porque en plena pandemia andan en las vueltas de gastarse 14 billones de pesos para comprarse 24 aviones de guerra que Colombia no necesita. De guerra internacional, o sea, unas avionzotes, pues, que no se necesitan para nada en Colombia. 14 billones de pesos, que hay que empezar a pagarlos desde ya y esos aviones llegarán dentro de varios años además. Ese gasto no dinamiza la economía nacional porque todo ese gasto se hace en Estados Unidos, son F-16. O sea, esto es lo más absurdo que uno pueda imaginarse, coger en esta crisis de la pandemia, hacer una reforma tributaria contra la gente cuando lo que necesitamos es que la gente tenga recursos y además de eso despilfarrar una suma de ese tamaño invirtiéndola en otro país que no le genera ningún beneficio a Colombia. Alguien yo dijo que de una manera muy gráfica, dijo, lo único que justifica ese negocio son las comisiones que ese negocio tiene allá y aquí. Allá y aquí. Y están solapaditos y calladitos y no han querido salir al debate. Doctor Duque, explíquele a los colombianos lo de los aviones. ¿Cómo es que se va a gastar esta plata? Habla 1 hora al día en la televisión y se le comieron la lengua a los ratones, pues, para estos efectos. Estamos esperando el debate, salgan a defender esto y hagamos un debate democrático al respecto. Por último, agregar esto. Colombia debe hacer, yo estoy proponiendo unos acuerdos nacionales sobre todos los temas, sobre agro, sobre industria, sobre salud, sobre educación, unos acuerdos sociales, digamos, entre los colombianos, buscando fórmulas para convertir en gobierno y en política de Estado. Y este tema tributario debe ser objeto de un acuerdo.
Entonces mi invitación muy cordial a todos los colombianos es a que miremos esto con detenimiento, y a los propios empresarios, incluidos los más grandes, les llamo la atención en este sentido. Todos vamos en este barco, unos en mejores camarotes que otros, pero todos vamos en este barco. Y si este barco se hunde, aquí puede naufragar todo el mundo. Entonces mi llamado muy cordial es a que busquemos coincidencias que vayan más allá de pensar en el solo interés particular. No se puede construir un país si solo cada uno piensa única y exclusivamente en su interés personal. Aquí necesitamos crear un proyecto colectivo de nación. Esa es una de las razones por las que yo me opongo a esa pelea de perros y gatos y que montaron, porque no se puede ni hablar, ¿no? Sobre este tema debemos acordarnos, y lo primero que hay que hacer es sincerar las cifras. Yo le digo a los medios de comunicación con toda franqueza, ustedes tienen un deber de contribuir con este debate. Aquí no pueden seguir poniendo cifras y tasas que no son ciertas, que no corresponden con la realidad, porque ya leí cuáles son las cifras ciertas. Pero bueno, como puede haber desacuerdos con esto, voy a reiterar una propuesta que estoy haciendo hace 10 años para los que dicen que el senador Robledo no hace propuestas. Llevo 10 años pidiendo una propuesta hoy, haciendo una propuesta hoy, que el Estado colombiano, en asocio con los gremios, la academia, las universidades, los especialistas, todos, nos presenten a los colombianos un cuadro con cómo son los impuestos en Colombia, quién los paga de verdad, no los nominales, los reales. Que tanto pague el uno, que tanto pague el otro, que tanto el otro. Y a partir de esas cifras iguales para todos, hagamos un debate qué cifras se suben y qué cifras se bajan. ¿Dependiendo de qué? Del interés nacional. O sea, del interés del barco en el que vamos todos, de todos los pasajeros del barco. Esa es, digamos, la propuesta que estoy haciendo hace más de 10 años. Claro, esto ni se conversa, pero sí invito a los medios de comunicación, promuevan el debate democrático, que brille la verdad, que todos tengamos las mismas cifras, pero es que ese es el colmo, que este sea un país donde unos tienen unas cifras y otros tienen otras. No, las cifras tienen que ser iguales para todos, como el termómetro de la temperatura, tiene que ser igual para todos, cualquier número, 20 grados, y después de eso discutimos si está muy frío o está muy caliente la habitación, y si le bajamos o le subimos la temperatura, pero 20 grados tiene que ser igual para todos. No puede ser que cada uno tenga un termómetro entre el bolsillo y se invente una cifra. No se les ha dado la gana hacerlos, porque el primer criterio de la verdad del sistema tributario colombiano es engañar, es mentir, es manipular, es no contar la verdad sobre las cosas. Y eso le hace daño al progreso de Colombia, a los propios sectores, digamos, a los que les va bien. Una de las razones por las que Colombia tiene un producto por habitante miserable de $6.500, una economía de mercado ultra subdesarrollada, súper atrasada, que explica en buena medida buena parte de todos nuestros problemas. Sí, es porque estas cosas no se debaten con la altura y el rigor con el que se deberían debatir. Por último, decirles esto. No hay que hacerse ilusiones, ya están en la demagogia, y termino, en la demagogia de siempre, que es ¿cuál? Que es que entonces ahora los amigos del gobierno, ¿sí?, van a arreglar este asunto, ¿sí? Ya salieron los hijos de un expresidente de la República y se reunieron con Duque, y ellos son los que van a arreglar la vaina, y entonces los de uno y el otro. No se dejen engañar, ese es el mismo sainete de siempre. El gobierno presentó una reforma tributaria horrorosa y después sus compadres le hacen 2 o 3 retoques y sigue siendo igual de horrorosa, pero sacan pecho y piden que les pongamos la cruz de Boyacá. No se dejen engañar. La única esperanza de que esta reforma no sea así es la lucha social, el reclamo social civilizado, pacífico, democrático. Y las centrales de trabajadores están planteando una gran lucha, un paro nacional el 28 de este mes. No me sorprende que lo estén planteando. Es que los hechos son de una gravedad inaudita, insisto, una movilización que tiene que ser pacífica, civilizada, democrática, sin ninguna violencia. Eso es lo que se está planteando, y yo diría no es para menos. O sea, hay una indignación en Colombia, ese no es un cuento. Pero es que miren lo que yo acabo de explicar, y esto podría ser distinto. Esto se podría plantear de una manera diferente, inclusive entre las propias agremiaciones empresariales ya hay voces que salen y dicen, oiga, pero esta vaina ¿qué es? ¿Esto qué es? No, lo que pasa es que no se les antoja en últimas, porque esto es una orden, esto no es cocina criolla, esto es cocina extranjera. Estos son órdenes que nos vienen desde afuera, ¿sí?, de transnacionales residenciadas en las grandes potencias económicas, las mismas de las vacunas, ¿no?
a las que les importa un pepino la suerte de Colombia. Y si este país se hunde, me imagino que dirán, no, les vendemos salvavidas, ¿sí? Y les cobramos el rescate como nos cobran la vacuna. Pero bueno, los colombianos sí tenemos un deber con el progreso de esta nación. Bueno, muchísimas gracias, porque recordemos que en el polo estuvimos todos unidos. Y uno de los primeros que se salió del polo fue Gustavo Petro, precisamente. Son más opciones las que se presentan y hay distintos sectores en la vida política nacional. Aquí nadie puede aspirar a ser el dueño de la verdad, el Superman, el gran caudillo, y que el que no esté de acuerdo con él, entonces es una especie de delincuente. Ese es un estilo sectario de hacer política que yo no comparto. Conversamos con el senador Jorge Robledo, quien hace parte de la Coalición de la Esperanza y podría ser uno de los posibles candidatos a la presidencia de Colombia. Nos contó sobre sus diferencias con Gustavo Petro, su posición frente al paro nacional, la legalización de las drogas y las disidencias de las FARC. Empezamos hablando sobre la personería jurídica otorgada al partido político Dignidad, del cual es líder. Esto nos dijo. Primero, agradecerle muy especialmente, me complace estar con ustedes esta tarde y decirles esto. A ver, yo fui uno, o nosotros, porque somos todo un sector, fuimos de los fundadores del Polo, hicimos muchos esfuerzos por estar allí, pero digamos que con el paso del tiempo las diferencias fueron haciéndose más fuertes y llegó un momento en que consideramos que nuestro tiempo allí había terminado por distintas controversias y contradicciones. Entonces tomamos la decisión con ellos, con quienes se quedaron en el polo, de hacer una decisión, que es una fórmula que está en la ley, que es una separación, digamos, amistosa y cordial, y eso hicimos. Entonces ellos se quedaron con el polo, con todos los haberes y la historia del polo, etcétera, y nosotros nos retiramos y tramitamos ante el Consejo Nacional Electoral nuestro reconocimiento legal, o sea, la personería jurídica. Ahora, ¿qué es hoy Dignidad? Dignidad es la suma, esto es bien importante, la suma de quienes nos retiramos del polo, y los que nos retiramos teníamos más o menos la mitad de los votos que se sacaban en esa organización, y gente nueva que ha llegado. Por ejemplo, el presidente de Dignidad hoy es Juan Manuel Ospina, quien fuera senador del Partido Conservador, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, es nuestro presidente, y él pues no viene del polo, viene de otro lado, y así podría mencionar más casos. Y bueno, estamos muy contentos porque la personería es un instrumento legal muy importante, y porque ha caído muy bien lo que estamos haciendo. El énfasis lo estamos poniendo en esta idea, Cristina, es que este es un partido que representa, programáticamente hablando, al mismo tiempo los intereses de los sectores populares, asalariados, campesinos, indígenas, pero también de la clase media y también de los empresarios que contribuyen con el progreso del país. O sea, aquí hay socialmente hablando una unidad de intereses y de sectores sociales, y esa es como nuestra primera característica. Senador, ¿cuál es su opinión sobre la inconformidad de Gustavo Petro y en general de la Colombia Humana por ellos no tener personería jurídica en su partido, mientras que usted sí, y mucho más rápido? Yo diría que es lamentable la reacción del senador Petro, porque él plantea un reclamo que no tiene cabida, porque el proceso de él pidiendo personería para Colombia Humana es completamente distinto al nuestro. No caben las comparaciones, no caben las analogías. Nosotros llegamos a la personería jurídica por la vía de una decisión que está reglamentada en la ley y en los estatutos del polo y cumpliendo todos los requisitos. Él ha intentado tramitar una personería jurídica que tendría otros orígenes. Yo no conozco pues los detalles de por qué se la han negado, pero lo cierto es que no caben las comparaciones, ni caben ataques al Consejo Nacional Electoral comparando una cosa con la otra. Es como que hay un lío legal en Barranquilla y otro lío legal en Nariño, y entonces se quiera convertir eso en dos cosas iguales. No, nosotros cumplimos con todos nuestros requisitos y por eso nos ganamos esa personería jurídica, y nadie tiene por qué maltratarnos bajo ninguna consideración. Hay algunos analistas políticos que señalan que usted ha creado división entre la izquierda por no apoyar a Petro en una candidatura presidencial y lanzarse como competencia. ¿Es esto cierto, y qué le diría usted a quienes piensan así? Pues yo diría que conocen poco la historia de Colombia, porque recordemos que en el polo estuvimos todos unidos,
Y uno de los primeros que se salió del polo fue Gustavo Petro, precisamente, porque hizo un acuerdo con Juan Manuel Santos para respaldarle la presidencia a Juan Manuel Santos. Y en el polo no estuvimos de acuerdo, y además nos pidió la presidencia del polo y tampoco estuvimos de acuerdo. Y entonces, cuando dejamos a Clara López de presidenta del partido, él decidió romper con nuestra organización para proseguir con el acuerdo que había hecho con Santos, que acababa de ser elegido por Álvaro Uribe como presidente de la República. Entonces, digamos que él fue, digamos, el que rompió al polo. La división del polo, la primera importante la hace él. Entonces, pues digamos que acusarnos de algo a nosotros porque simplemente tomamos un derecho democrático, que es el derecho a que si uno no está de acuerdo con estar en un sitio, pues lo que es sensato, civilizado, incluso honrado, es escindirnos. A mí alguien me dijo, pero no se salgan de allí, que senador va a perder su curul de senador, no corre esos riesgos. Y nosotros dijimos, son maneras de pensar, y si la política no le sirve a uno al propósito que uno quiere, lo único honrado de verdad en últimas es escindirse. Y bueno, nos escindimos y eso no es un crimen. Son más opciones las que se presentan y hay distintos sectores en la vida política nacional. Aquí nadie puede aspirar a ser el dueño de la verdad, el Superman, el gran caudillo, y que el que no esté de acuerdo con él entonces es una especie de delincuente. Ese es un estilo sectario de hacer política que yo no comparto. Senador, cuéntenos ahora sobre un porcentaje y unas cifras que fueron reveladas en la más reciente encuesta de Invamer sobre la intención de voto a candidatos de la presidencia. Esta encuesta arrojó que usted tiene un 3.7%. ¿Qué opina de esa cifra, que es de las más bajas en la encuesta? Pues que hay que trabajar duro y hay que ir construyendo las cosas. Y hay una cosa en la que le llamo la atención a los colombianos. En las encuestas lo primero que hay que entender es que la encuesta es una especie como de adivinanza del futuro, de lo que va a pasar dentro de un año y medio. Eso ya de entrada, pues digamos que es una cosa pues dudosa. Yo no digo que no sea un instrumento que se pueda utilizar, pero la historia de Colombia es la historia del fracaso de las encuestas, eso hay que decirlo con toda claridad. Por ahí circula en WhatsApp y en Trinos una foto muy famosa de la portada de la revista Semana diciendo que ya el doctor Horacio Serpa era el presidente de Colombia porque tenía barrido a todo el mundo y al final perdió y nunca fue el presidente de Colombia. Si usted observa, por ejemplo, en diciembre del 2017, pues el doctor Duque estaba absolutamente derrotado en las encuestas y otros eran los que aparecían como ganadores. Y las cosas cambiaron. Entonces una encuesta es como una fotografía de hoy con la que nos intentan meter el cuento de que ya se adivinó el futuro. No, el futuro no hay quien lo adivine, ni siquiera Superman, si es que existen los Supermanes. Entonces, pues eso dice eso y bueno, vamos a trabajar con toda dedicación para que sean el veredicto al final de las urnas el que decida cuál es la realidad en esos días, dentro de 12 meses o más, cuál es la verdad de esos días. Usted ha sido elegido por 9º año consecutivo como el mejor senador de Colombia. Cuéntenos cuál cree usted que es la clave para obtener esa posición y qué lo ha diferenciado de los demás senadores que no han podido llegar a ser el primer lugar. Pues ahí tocaría preguntarles, sería más preciso, mi querida Cristina, a quienes tomaron la decisión. Yo les cuento de dónde sale eso. Hay una empresa en Colombia que se llama Cifras y Conceptos, que hace, digamos, investigaciones. Ellos tienen una encuesta que se llama encuesta de líderes de opinión. Esta vez les preguntaron a 2.000 líderes de opinión, solo líderes de opinión. De un lado le preguntan a empresarios, a periodistas, a políticos, a líderes sociales, a académicos. Es una cosa muy juiciosamente hecha. Y bueno, 9 años seguidos, desde que existe esa encuesta, yo he ganado todas las veces la distinción de ser el mejor senador, votando, es una cosa que es votando. Pues digamos que a mí me enorgullece eso y me compromete a seguir trabajando con toda honradez, pero tocaría preguntarles a ellos, digamos, por qué razón toman esa decisión. Yo me limito a señalar, y probablemente eso cuente con que he trabajado toda mi vida duro, con honradez, con decencia. Yo no soy de peleas de perros y gatos, soy supremamente estudioso, demuestro mis razones, tengo mis convicciones y es probable que sea eso lo que termine, digamos, generando esa votación. Y un asunto además, y es que vengo toda mi vida luchando por unir a este país en torno a unas ideas fundamentales de progreso, que progresen los sectores populares, las clases medias y los empresarios. Y eso es el sueño de un país. El sueño de un país es que progrese toda la sociedad, ¿no? Cada uno en
en su nivel y en medio de las diferencias que son naturales. Entonces es probable que eso sea lo que terminen leyendo estas personas cuando toman esas decisiones. Senador, usted es un posible precandidato a la presidencia de Colombia y es por eso que queremos conocer su opinión sobre ciertos temas. ¿Le parece si en este momento de la entrevista yo le propongo un tema y usted de manera breve me cuenta? Pero usted me permite contar una cosa antes de eso, con todo gusto. Sí, claro, cuénteme. Es esto, para explicar en dónde es que estoy en esto de las opciones presidenciales. Claro. El Polo no, Dignidad acaba de hacer su congreso fundacional, 500 delegados elegidos en 26 departamentos de Colombia, unas 7.000 personas votaron, y ese Congreso de Dignidad me eligió a mí como su candidato a la presidencia. O sea, yo hoy estoy escogido por Dignidad como el candidato a la presidencia. Pero el Congreso de Dignidad también me dio un mandato, o nos dio un mandato, que es hacer un esfuerzo por crear la más grande unidad que se pueda pensar en crear en Colombia en este momento. Y hoy estamos construyendo un nuevo proceso de unidad política, que lo hemos llamado la Coalición por la Esperanza. Voy a dar nombres de personas conocidas que están allí para dar una idea de qué se trata. Miren, estamos trabajando en esto y esto va muy adelantado, muy adelantado. Humberto de la Calle Lombana, Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, estoy yo también y varios candidatos de la Alianza Verde. Es una cosa bien poderosa, con el propósito de tener listas unificadas en el 2022 en las elecciones de marzo y en esas elecciones, en una consulta, escoger al candidato o candidata que nos representará en la primera vuelta en las elecciones presidenciales de mayo, compitiendo entre nosotros. Es una competencia cordial, pero una competencia. Estamos muy optimistas que quien pase de nosotros a esa primera vuelta irá a la segunda y que ese, sea quien sea, va a ganar la jefatura del Estado en el 2022. Entonces, esto también explica tanta irritación con lo que estamos haciendo, porque hay gente que no le gusta que le compitan, ¿cierto? Claro, y es más fácil cuando uno no tiene competidores, pero bueno, estas son las realidades y las colombianas y los colombianos tendrán que escoger entre distintas opciones a quién quieren respaldar. Senador, con lo que acaba de decir me surge una pregunta y quiero hacérsela y es, porque muchas personas han cuestionado que usted se pasa, digamos, al lado del centro en Colombia, se une con muchas personas de la Alianza Verde, también del Partido Liberal, como lo es Humberto de la Calle, por ejemplo, y deja de respaldar a Gustavo Petro para esas elecciones. Entonces muchas personas dicen que, por ejemplo, sus esfuerzos se dejan de apoyar a Petro y a la izquierda y podría pasar lo mismo que en el 2018, en donde el centro no fue contundente y terminó ganando la derecha. Digamos esto, ¿no? Si el senador Gustavo Petro perdió la presidencia de la República en el 2018, fue porque no pudo convencer a los colombianos en los números suficientes. Esa es una realidad aritmética. Es más, él alguna vez dio declaraciones diciendo, es que cada vez que yo subo, ahí eso está publicado en la revista Semana, cada vez que yo subo, sube Duque. Entonces era así, ¿cierto? O sea, una competencia de nunca acabar. No es verdad que él perdió esas elecciones por los votos en blanco. Si usted suma los votos en blanco y los votos que él obtuvo, de todos modos le ganó lejos el también senador Iván Duque. Entonces, aquí arman enredos, pero la verdad es que son opciones diferentes y cada uno tiene derecho a construir su propia opción y aquí no se puede volver un delito, un crimen, como si fuera lo peor del mundo pensar diferente. ¿Qué democracia es esa? Ni es verdad que entonces quienes están con alguien son parecidos a los ángeles y son unos santos, todo sabiduría y pureza. Y quien no está con ese alguien, entonces es el peor ser humano. Esos son maniqueísmos que no sirven. Esos son peleas de perros y gatos que al final lo que hacen es sacar el debate de las razones de fondo. Yo libro el debate con el que quieran por las razones de fondo de lo que estamos haciendo y me siento muy cómodo. Pero le digo además una última cosa. Normalmente esas reacciones contra cosas tan exitosas como la Coalición por la Esperanza, tienen que origen en esa famosa fábula que dice que están verdes las uvas, dijo la zorra cuando no las pudo coger. Están verdes las uvas, dijo la zorra cuando no las pudo coger. Entonces, bueno, cada uno reacciona como quiere en política. Yo no me voy a meter en eso. Tengo mis razones de fondo para actuar como he actuado. Tengo 50 años de decencia y de honradez y de seriedad política. Nunca he actuado de una manera que a mi juicio sea incoherente. Entonces me siento muy, pero muy orgulloso de todo lo que he hecho. Y si el crimen de mi vida es no estar de acuerdo con alguien, pues bueno, pago el delito que me intentan endilgar.
Senador, entonces ahora sí, ya teniendo claro esto, quisiera preguntarle puntualmente por ciertos temas y que usted me responda de manera muy breve cuál es su posición a nivel general. Entonces quisiera que me empezara contando sobre la movilización social en medio de la pandemia, en medio de este tercer pico que tendrá lugar el 28 de abril con el paro nacional. Yo creo que es muy justa la decisión de las centrales de ese paro nacional. Recordemos que en la Constitución hay un derecho que es el derecho al reclamo y a la protesta y a la movilización pacífica y democrática. Esa es la que yo respaldo. Entonces no se puede hablar de democracia si la gente no tiene derecho a reclamar. Entonces han decidido reclamar y somos muchos los colombianos que los estamos respaldando, porque esa reforma tributaria de Duque es horrorosa, horrible, es apenas natural que la gente quiera reclamar. ¿Qué opina usted sobre el aborto y la legalización en todas las causales, no solo las 3 en las que están? Este es un tema muy doloroso y muy complejo, ¿no? Porque pues se trata de cosas que son bien difíciles de analizar y de tratar. Yo creo que sobre eso lo primero es asumir una actitud muy respetuosa en el debate, porque son puntos de vista muy confrontacionales y muy complejos, y pienso que como están las cosas en este momento en la Constitución, es probablemente lo que el país pueda resistir en este momento. Sobre la legalización de las drogas, ¿cuál es su opinión? No, de ninguna manera. Porque por esta razón que es de fondo, lo expliqué en estos días en un debate en la Comisión Quinta, a quien le interese. Digamos que si se legalizaran, dejarían de ser un delito y en esa medida dejarían de ser un gran negocio como son, ¿sí? Entonces hay una cierta lógica, inclusive lo planteó un premio Nobel de Economía, el señor Friedman, diciendo que la bala de plata para resolver eso sería legalizarlas, pero no hay condiciones en el mundo para hacerlo. Colombia no podría avanzar sola en esa dirección. Entonces, estos son asuntos que requieren como unas especies de acuerdos internacionales para ver cómo movernos, pero al mismo tiempo también decir que soy contrario a la idea de fumigar con glifosato a nuestros campesinos, porque no solo es una ofensa a la vida y a la salud de las personas y de las plantas y los animales, sino porque además es falso que así se resuelva ese problema. ¿Cuál es su opinión frente al feminismo? No, yo soy de ese lado, del lado de la defensa de los derechos de las mujeres. Me indigna, me ofende cualquier maltrato a las mujeres por cualquier consideración, y más si las asesinan. Pero no solo de ellas, también soy amigo de la causa de los afrodescendientes, de los LGBTIs, sí, de todos los seres humanos que somos naturales, que somos diferentes por razones naturales. El caso de los indígenas. Me opongo al maltrato de los niños, de los ancianos. Si hay una cosa horrible en el mundo, Cristina, es que alguien se arrogue el derecho de maltratar a alguien porque son naturalmente diferentes. Pero ¿por qué va a ser un crimen que haya mujeres y que haya hombres y que haya niños y haya ancianos y haya gente con un color de la piel y otro color de la piel? Yo en eso milito y mi familia milita en eso, y Dignidad tiene en eso unas posiciones muy avanzadas. Ojalá las estudiaran, porque eso está muy bien planteado en Dignidad. Por último, senador, ¿qué opinión le merecen las disidencias de las FARC y qué habría que hacer para poder resolver el conflicto que en este momento se presenta? Fue un error garrafal de quienes se quedaron alzados en armas, y hay que saludar a quienes tomaron la decisión de salirse. Esa fue una decisión importante y valiente, pues porque son más de 12.000 personas que se salieron. Inclusive acaba de sacar el propio gobierno el reconocimiento de que ese fue un salto hacia adelante importante. 12.000 personas menos ejerciendo violencia siempre será un progreso. Lamentablemente se quedaron allá, pues bueno, quienes no quisieron salirse, y entonces están confrontados con el Estado, y yo creo que están muy, muy equivocados en esa decisión. Pero también tengo que lamentar y rechazar que haya habido tantos asesinatos de personas que estaban en la guerrilla y se salieron y están siendo asesinados. En eso el fracaso del presidente Duque es horrible. Ellos y líderes sociales, la gobernadora indígena del Cauca que acaban de asesinar, el ataque armado que les hicieron. Es lamentable que el presidente Duque no haya sido capaz de resolver ese problema, que es uno de los problemas más dolorosos de la vida de Colombia. Para finalizar, senador Robledo, quisiera que le extendiera un mensaje de invitación a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, para que entiendan la importancia que van a tener las elecciones 2022 para el país. Sí, decirles esto: Colombia está muy mal, particularmente el futuro de los jóvenes está muy enredado. Los jóvenes no alcanzan a saber bien cómo eran de distintas las cosas, digamos, cuando yo tuve la edad que ellos tuvieron. Por ejemplo, cosas que hoy prácticamente desaparecieron, como la estabilidad laboral. A mí me tocó vivir con la estabilidad laboral
una garantía democrática muy profunda. O sea, si alguien está sufriendo en Colombia son los jóvenes, su futuro está muy, muy embolatado. Entonces, decirles a los jóvenes esto, que este país sí tiene arreglo, que este país sí puede salir adelante, pero necesitamos sacarlo adelante entre todos. Y particularmente invitar a los jóvenes a que participen en política, a que sean activos en política, para que no los puedan engañar con tanta facilidad, que eso no les quita ser jóvenes y la rumba y las fiestas y el deporte y todas esas cosas que también están muy bien, pero que necesitamos los jóvenes asuman, que los jóvenes asuman su posición, porque los países en buena medida se van hacia donde se van los jóvenes. Y a lo que yo los estoy invitando es a que nos unamos en la idea de que el sol brille para todos y para todas, que el sol brille para todos y para todas, es lo que tiene que inspirar al país que estamos construyendo, que se parezca a otros países del mundo que han tenido éxito en su progreso y en su bienestar.